Muy bien, muy buenos días, Dios los bendiga. Vamos a continuar compartiendo este tema que se llama el mandamiento de predicar el Evangelio. Bueno, cuando nosotros empezamos a practicar este mandamiento, es lo que significa hacer la obra de Dios. ¿Cuántas cosas hemos de acondicionar o de cumplir para predicar el Evangelio, para hacer la obra de Dios? Bueno, una condición elemental es practicar una buena relación con Dios, una relación en comunión y en compañerismo con Él. Cuando nosotros practicamos esa relación día a día, es una condición que nos hace aptos para predicar el Evangelio. ¿Por qué? Pues porque de la abundancia del corazón habla la boca, ¿verdad? Y nosotros encontramos pues el inicio o el nacimiento de nuestra vida en Cristo, pues a raíz de que recibimos a Cristo, y todo lo que tenemos empezamos a compartirlo. Bueno, hay otras condiciones que se van cumpliendo como resultado de esa buena relación con Dios. Una vida de fe, una vida de obediencia, una vida de santidad, y Dios va perfeccionando esa condición espiritual. La obra es de Dios. Nosotros no podemos alcanzar esas condiciones. Para eso obra la gracia. La gracia provee todo lo que yo no puedo tener de Dios, o lo que yo no puedo alcanzar de Dios. La gracia me lo da, ¿verdad? Gratuitamente. Dice la Biblia que de Cristo nosotros tomamos gracia sobre gracia, es decir, más amor, más fe, más obediencia, más servicio, más testimonio, más obra. Todo eso es por gracia. Dios provee, pero Él nos enseña a practicar una vida en comunión y en compañerismo con Él. Entonces, hacer la obra de Dios, pues es un resultado de mi relación con Dios, y eso habla de que es imposible llevar una buena relación con Dios y no manifestar esa obra que Él está haciendo en nuestras vidas. Una de las cosas que nos mueve es a hablar cómo fue posible que nosotros iniciáramos esa relación con Dios. Bueno, se nos predicó el mensaje de salvación a través de Cristo, que Dios estaba en Cristo, no tomándonos en cuenta a nosotros los pecados, y que Él había entregado su vida en la cruz para quitar todo lo que estorbaba para que Dios pudiera llegar a nuestros corazones. Y lo que estorbaba era el pecado. El pecado que la ley de Dios condenaba en nosotros, que la ley de Dios reprueba y aborrece. Bueno, en Cristo fue hecho la paz. Dios nos limpió con la sangre de Cristo todo pecado ante los ojos de Dios. Él dejó limpio nuestro historial, nuestro expediente, nuestro récord, absolutamente. Bueno, esa es la base para haber iniciado una relación con Dios. Si Él no hubiera provisto esa, ¿cómo decir?, gracia, o ¿cómo decir?, ese medio
que solo Él podía proveer, pues nosotros no podíamos iniciar una relación con Dios. Dios nos buscó, Dios tocó la puerta de nuestro corazón, Dios nos hizo mirar hacia Cristo, porque Él deseaba tener esa relación con nosotros y nos movió a creer y a confiar. Bueno, eso fue una experiencia maravillosa en revelación en cuanto a la justicia de Dios, en cuanto a la ley de Dios, en cuanto a la voluntad de Dios. Dios fue como quitando un velo para que viéramos la gran providencia que Él tenía en Cristo. Y así, bueno, nos movió a confiar, nos movió a querer, nos movió a pedirlo. Y fue así como Dios pudo establecer, limpiar absolutamente todo lo que estorbaba y poder empezar Él una relación con nosotros. Bueno, tanto la revelación, el entendimiento, la confianza, la fe, la seguridad, fue la gracia obrando. Dios proveyó, Dios propició, era la palabra que estaba buscando, esa propiciación. Bueno, en ese sentido fue no solamente la luz, el entendimiento, el conocimiento, sino la experiencia cuando Él entró a nuestro corazón e hizo nacer en nosotros su presencia, hizo nacer una nueva criatura dentro de nosotros y una nueva criatura que aspiraba por las cosas de Dios, de su Creador, de buscar esa comunión desde el origen. Bueno, en ese sentido, hablando de estos conceptos, eso es la obra de Dios, de lo cual nosotros somos testigos. Y cuando Dios nos hace levantar nuestros ojos hacia otras personas e identificar la condición en la que ellos se encuentran, identificando que igual como nosotros estábamos separados de Dios, así se encuentran ellos. Bueno, esa es la obra de Dios, lo que Él hace. Por eso el mandamiento de predicar el Evangelio, pues es hacer la obra de Dios, ¿verdad? Y para ello, bueno, he hablado de estas condiciones que Dios va cumpliendo en nosotros. Él nos va acondicionando espiritualmente con sus conceptos, con sus principios, con sus leyes, con sus mandamientos. Él nos va acondicionando, pero no en nuestras fuerzas, sino en un espíritu maravilloso que es el espíritu mismo de Dios. Y todo eso descansa en una persona. Dios está en Cristo, no tomándonos en cuenta los pecados para poder practicar esa relación. Bueno, eso es esta obra de Dios. Y es importante también, aparte de ese acondicionamiento interior, cuando nosotros somos movidos, porque de la abundancia del corazón habla la boca, y de lo recibido de tu mano, pues de eso damos mayormente esa vida que Él ha traído a nosotros. Entonces, hablando interiormente, eso es la condición espiritual para predicar el Evangelio. Y es algo que inicia, que nace en un momento de fe, pero es algo que va creciendo, que va abundando
hasta que se derrama en nuestro corazón como una copa que se derrama del buen elixir de la vida de Dios. Así es en la realidad como sucede. De eso empezamos a compartir. Bueno, Dios al mismo tiempo que ha llevado a cabo esa obra, que empezó con esa obra, al mismo tiempo Él va impulsándonos o motivándonos. Es imposible tener ese testimonio, esa experiencia, esa revelación, ese nuevo nacimiento a la gloria de Dios y guardarlo. Es imposible. Nos lleva a hablar. Ese es el fruto de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Bueno, Él les decía, esa obra tiene un inicio, tiene un proceso, tiene un crecimiento, tiene una madurez, tiene una reproducción que nunca para. De alguna manera práctica, nuestro corazón es como un depósito que va creciendo, cada vez más capaz, con más capacidad para ir teniendo de esa vida que Dios nos va dando. Bueno, pero igualmente afuera, cuando nosotros tratamos de compartir esa vida, pues encontramos dificultades, encontramos una oposición en un medio ambiente que es contrario al Espíritu de Dios, a la voluntad de Dios, es contrario a la obra de Dios. La Biblia le llama el mundo de los hombres que no conocen a Cristo, que no han recibido en su corazón. Bueno, a ese mundo Dios nos ha mandado ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Bueno, en un sentido, Dios ama a los perdidos. Ahí nos encontró en ese mundo. Ahí llegó a nuestra vida en lo personal. Bueno, ahora Él dice que yo vaya y les predique a aquellos que son como yo, aquellos que están perdidos. Entonces, ahí es el enfoque de su voluntad, de su mandamiento, de su obra. No, entonces, no debemos ignorar que encontraremos grandes dificultades para que prospere esta obra en los corazones. Nosotros no sabemos qué batalla libró Dios para hacer posible que yo respondiera a su llamado. En medio de esa oposición, Él hizo posible que yo tuviese un deseo, un propósito de encontrar algo más allá de lo que este mundo me ofrece. Bueno, de esa manera vemos esta obra en acción. Llegó a nuestras vidas y ahora Dios me está incluyendo y me está llamando para hacerme partícipe de su obra, la obra que Él está haciendo. Es una obra de vida, una obra de salvación, una obra de poder, una obra de gozo. ¿Me negaré a participar en esa obra? Bueno, si yo me niego a participar en esa obra, la condición más elemental no es una condición sana. Mi relación con Dios no es una relación estrecha, no es una relación en comunión. Estoy privándome yo de que Dios cumpla ese propósito de darme esa vida abundante. Bueno, en ese sentido, Dios trabaja tanto al mismo tiempo en mi interior como en el exterior, en mí y a través de mí.
Bueno, solamente es para retomar los puntos que hemos estado enfocando en el transcurso de este tema, y aquí tengo estas notas. Y dice: es importante tener muy en cuenta que cuando la obra de Dios empieza a levantarse en las vidas de los creyentes, inciden de una manera muy determinante los siguientes elementos. Ahorita mencionaba cómo fue posible que esa obra resplandeciera en mi corazón. Bueno, hubo unos elementos determinantes que estuvieron activos: un cargo o un encargo que Dios había hecho a aquellos que le habían conocido. Ellos quieren que Dios use sus vidas para que Él haga la obra que solo Él puede hacer a través de ellos. Lo conocemos como un cargo que Dios pone en nuestros corazones, o dicho de otra manera: te encargo esta obra, ¿verdad? Bueno, ese es un elemento. Hubo alguien personalmente se acercó a nuestras vidas y nos habló de la relación que él había conocido con Dios, y en esa manera de hablarnos nos estaba explicando la manera en que Dios podía establecer una relación conmigo. En otras palabras, me estaba predicando el Evangelio, y ellos, los que lo han hecho con otros, es porque tienen un cargo en su corazón, que esa obra tan maravillosa que llegó a sus vidas no debe ser detenida ni guardada. Entonces, hubo un cargo. Desde el inicio hemos dicho que esta obra empezó con 120 personas que estaban orando unánimes juntos, porque Dios los iba a investir de un poder desde lo alto para que fueran y llevaran estas buenas nuevas, que Dios estaba en Cristo, no tomándolos en cuenta sus pecados. Bueno, ese es un elemento básico para que la obra haya venido desde hace 20 siglos y haya llegado a nuestros hogares. Los que tuvieron ese cargo fueron los instrumentos o los medios. Siempre en esta obra de Dios, siempre están los que tienen ese cargo y están juntos, unánimes, orando al Señor por esa obra que Dios está entregándoles. También tenemos la oración, que es lo que estamos mencionando. Dice que ellos estaban unánimes, juntos, perseverando en oración. Ellos saben que sin estar en comunión y compañerismo y armonía con Dios, esta obra no puede reposar en sus vidas. Bueno, si no están dadas estas condiciones, no hay una relación sana. Hay una relación de alguna manera insana, quizá fría, indiferente, ajenos a la voluntad de Dios, pero su relación es sana cuando están en comunión y compañerismo y armonía con el sentir de Dios. Esta obra no puede reposar en sus vidas. Es cuando Dios puede hacer todas sus maravillas a través de los creyentes. Bueno, la oración por esta obra es un espíritu de comunión con lo que Dios está haciendo por los perdidos. Compañerismo es ser partícipe con Él en lo que Él está haciendo. Armonía es un espíritu de amor por los perdidos. Y eso es lo que nos pone cuando oramos en sintonía. Otro elemento que es determinante para que esta obra camine: un avivamiento continuo, cada día,
Cada día es un avivamiento. Es cuando ellos, los que tienen el cargo, es cuando ellos tienen en su servicio el fervor y el poder sobrenatural del Espíritu Santo que convierte los corazones a Cristo. Están llenos de una fe que se desborda, que Cristo puede cambiar el corazón y puede iniciar un camino de la vida en una persona que está perdida. Una plena confianza, una fe que desborda, que no deja de hablar, que Cristo puede salvarle de su camino perdido y salvarle del infierno. Es una fe en plena convicción, en plena certidumbre de fe. Y al mismo tiempo, actuando junto con ese fervor, está el poder de Dios que convence a la persona como nos convenció a nosotros, ¿verdad? Entonces, así es como va ese avivamiento. Cuando este avivamiento se apaga o se pierde, no hay esa fe que convence que Cristo puede cambiar la vida de esa persona. Todos los que tienen este cargo y los que están orando, siempre están pidiendo ese fervor. No me dejes que yo deje de confiar en que tú puedes cambiar la vida de cualquier persona, cualquiera que sea su condición. Es muy común que cuando estamos predicando el Evangelio encontramos a personas en diferentes situaciones de sus vidas, pero con un lamento, con una queja, con una pena, con un dolor, y escuetamente o directamente le decimos: tú necesitas a Cristo, tú necesitas a Cristo, vives así porque tú no tienes la vida. Dios nos dice que el que tiene al Hijo tiene la vida. Y lo que tú muestras es también lo que Dios dice, que el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Bueno, ahí en ese momento yo estoy lleno de fe, porque creo que Cristo puede darle la vida. Esa persona se lamenta, se queja, no tiene contentamiento con la vida, no tiene esperanza, no tiene la vida. Y yo le digo: tú necesitas a Cristo. ¿Y qué quiere decir eso? ¿Cómo puedo tenerlo? ¿O qué necesito hacer? Ahí es donde yo le voy a decir cómo Él llegó a mi vida. Quitar, obviamente, enfermedades, penas, sufrimientos, quebrantos, hermanos, invariablemente vienen por el pecado. Invariablemente es la ley del pecado, porque el pago del pecado es muerte. Y se nota en que no estás contento, en que te lamentas, te quejas, sufres, tienes dolores en tu corazón por pérdidas. Ese es el pecado, la paga del pecado. Entonces, Cristo vino para quitar de en medio el pecado y darnos vida. Entonces, yo estoy hablándole del que puede quitar esa maldición del pecado y hacer que en una vida dañada ya por tantos perjuicios del pecado, pueda empezar a recibir vida, porque la vida está en Cristo. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Cuando yo estoy hablando, le estoy lleno de fe. Es un fervor en plena convicción de que Cristo puede satisfacer ese corazón, como la Biblia lo describe,
como la retama en el desierto, que habita en los sequedales de la tierra seca, que no ve cuando llega el viento. Bueno, pero no solamente mi fervor es lo que obra, sino el poder de Dios para revelarle que Cristo, para darle fe a Él, para darle fe, para que confíe, para que crea. Esa es la obra del Espíritu Santo. Yo necesito ese avivamiento continuamente, todos los días, para hacer esta obra de Dios. Otro elemento que viene es una multiplicación. En esta obra siempre habrá una multiplicación, como el grano de trigo que se echa en la tierra y se multiplica. Así es cuando el movimiento del Espíritu Santo está trayendo el reino de Dios a reinar en los corazones. Es el efecto de la obra de Dios, una multiplicación. No es una suma, se van sumando. La ley de Dios obra en multiplicación. Una vida que testifica y que habla de Cristo se va a multiplicar como el grano de trigo, y a la vez esas vidas se van a multiplicar también. Bueno, este es un elemento que está obrando siempre en la obra de Dios, una multiplicación. Esa es la ley de Dios. Él lo ilustró con la parábola del sembrador. La buena tierra, la buena condición del corazón de un sembrador es aquel que da fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. En la parábola lo describe como una buena tierra donde se sembró la semilla, pero el contenido, el significado es la condición del corazón que lleva esa semilla y la siembra. Bueno, encontramos también otro elemento que es una oposición en el ambiente del mundo. Es un espíritu contrario, es un espíritu real que está encabezado por Satanás y por sus huestes celestiales, pero tomando como sus principales instrumentos a hombres que rechazan cuando Cristo viene a tocar la puerta de sus corazones. Ellos aborrecen la paz, aborrecen el gozo, ellos aborrecen el amor, la mansedumbre, la fe. Son cosas que aborrecen. Bueno, personas así influyeron mucho y aumentaron para que yo fuera en esa carrera, compartiendo, no queriendo nada con Dios. Yo estaba ahí. La Biblia así nos muestra que nosotros andábamos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que opera en los hijos de desobediencia. Bueno, ahí estaba yo. Entonces, esa obra de Dios en personas, viviendo en personas, llegó a mi vida. Me hablaron con ese fervor y el poder de Dios actuó en ellos, en mí, para convencerme. La oposición es cuando el espíritu de Satanás empieza a levantarse en rebelión en las personas que rechazan a Cristo. Dios llama a estas personas opositoras, hijos de desobediencia, hijos de ira. ¿Por qué hijos de desobediencia? Porque es el espíritu del diablo. Él es una rebelión.
él no quiere la voluntad de Dios. Bueno, es tan importante cada ser humano que se pregunte qué quiere hacer de su vida. ¿Quiere alimentarse del espíritu de este príncipe de la potestad del aire, que es el diablo? Él va a encontrar cantidad de amigos en la injusticia, cantidad de maestros, cantidad de falsos profetas o falsos predicadores. Entonces es importante entender que esta obra que Dios viene haciendo desde los siglos, generaciones, naciones, culturas, esta obra siempre ha prevalecido. Aquellos que son sensibles. Ahora, no es una vez cuando Dios toca la puerta de sus corazones, es una vida. La vida que una persona vive en este mundo es el tiempo, las ocasiones que Dios usa para sensibilizarlo, para darle convicción de su necesidad. Y esta obra de Dios siempre ha prevalecido en medio de una oposición. Bueno, ¿qué quiero decir? Que los que recibieron en sus vidas esta obra eligieron por el camino verdadero, eligieron por tener la vida, eligieron por tener la verdad, eligieron por llegar a la presencia de Dios. Eso es lo que los puso en esta vida maravillosa. Bueno, el necio, dice Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios. Bueno, nos vamos llenando de necedad, siguiendo a esos falsos guías espirituales o falsos ejemplos o ejemplos de lo que es vano, de lo que es la mentira, o volteamos a ver a los mensajeros que Dios nos pone. Bueno, vamos a hacer un alto en este momento y continuamos con la segunda parte.